Bona tarda a tothom. Gràcies per la vostra assistència a la presentació de La Tierra de la Gran Promesa de Juan Villoro. Juan, muchas gracias por presentar la novela en la Biblioteca Agustí Centellas. Ana María, gracias por aceptar conversar con Juan. Como siempre, gracias a Literatura Penguin Random House por la presentación y a las compañeras de Casa América Cataluña. Como siempre, os recuerdo que al final de la presentación habrá firma de libros. Juan firmará ejemplares de los libros. Entonces, os recuerdo que han venido las compañeras de la librería Mas Bernat, que os están esperando por si no tenéis el libro todavía. ¿De acuerdo? Gracias por todo y todo vuestro. Gracias. Hola, buenas tardes. Buena tarde. Bienvenidos a la presentación de La Tierra de la Gran Promesa. Antes que nada, gracias, Juan, por confiar en mí, en la presentación. Como siempre digo, espero estar a la altura. Y bueno, gracias al público por venir, sobre todo en este día tan soleado que tenemos hoy. Da gusto salir así de casa, así que gracias. Bueno, lo que habíamos hablado con Juan es plantear una conversación, porque así yo no doy la chapa hablando de los libros, sino que los temas, que el libro vaya surgiendo y vaya presentándose a sí mismo a través de nuestra conversación. Pero bueno, un pequeño apunte. La Tierra de la Gran Promesa es una novela importante, grande, rica y compleja. Y quiero hacer énfasis en el concepto de compleja, porque a veces se piensa que lo complejo es malo y no, yo creo que, sobre todo en literatura, en arte en general, la complejidad es un valor, a veces no tan en boga como debería, pero es un gran valor. Y La Tierra de la Gran Promesa es una novela muy compleja en el sentido de que tiene muchos planos de lectura. Hay un plano político, hay un plano, si se quiere, histórico, hay un plano social, hay un plano artístico, que es la reflexión sobre el cine, pero también sobre la literatura, sobre el escribir. Por lo tanto, digo que es una novela de verdad de esas que dices inabarcable por todos los elementos y varios sustratos que la componen. Para haceros solo un breve resumen, que es injusto porque, repito, la novela va mucho más allá de la trama, pero para haceros solo un breve apunte sobre de qué va, tenemos a un protagonista. Bueno, la novela empieza en México, en 1982. Tenemos a un protagonista, Diego González, que es un documentalista, que cuando es estudiante de cine, asiste espantado a cómo la Cineteca de México arde en llamas. Creo que se perdieron en torno a unos 6.000 piezas películas, de rótulos. Un incendio que sucedió de verdad, real, o sea, en la novela parte de un hecho real, para a través de aquí seguir con la vida de este documentalista que, pasados los años, cuando ya ha empezado a hacer su carrera, es invitado a abandonar México, un país que es descrito por su violencia, abandonar ese México muy sangriento para ir a vivir a Barcelona, donde, gracias a Jaume, que es el que lo trae a Barcelona, sigue con su carrera como documentalista. Él llega a Barcelona acompañado de su mujer, Mónica, mucho más joven que él. Tú creo que la defines como una millennial. Diego, en cambio, es de la generación de los años 60. Por decir de una manera, Diego es aquel que creció y fue joven durante los años en que se pensaba que había un mundo, que era posible un mundo distinto, en los años utópicos, pensamos en el 68, y esas utopías se vinieron abajo, y en cambio está con una mujer mucho más joven, que digamos que es aquella generación en la que creció ya sabiendo que esas utopías eran falsas, ¿no? Un poco, no quiero decir desesperanzada, pero sí alguien que ya no cree en otros mundos. Llegan a Barcelona y él sigue con su carrera. Y lo elemento interesante de lo que sucede en Barcelona es que Diego habla de noche, en sueños, mejor dicho. Y su mujer es sonitista, es decir, se dedica al sonido en el cine, y por lo tanto decide grabarlo. Y aquí entra uno de los temas principales de la novela, que es qué se cuenta y qué
control tenemos sobre lo que contamos y sobre también la realidad que intentamos contarnos. Por un lado está Diego, que habla en sueños y por lo tanto no es consciente de lo que dice, es un hablar, digamos, sin control. Y por otro lado está el Diego documentalista, que intenta a través del documental controlar, y a través del cine, no solo grabar la realidad, sino también controlarla, darle un sentido a esa realidad que registra. A partir de aquí yo quería empezar preguntando un poco sobre sobre esta línea, ¿no? O sea, a mí me da la impresión que La Tierra de la Gran Promesa es una novela que, entre otras cosas, habla justamente de cómo nos relacionamos con esa realidad, cómo la contamos, en tanto que tú como escritor, Diego como documentalista, y también sobre las falacias, o sea, sobre las mentiras o las manipulaciones que hacemos al contarnos la realidad. Sí. Bueno, muchas gracias, Ana María. Gracias, Bonanita Tutom. Gracias a la biblioteca, a todos los amigos, mis familiares del Matarraña, que los veo ahí. Muchas gracias. Centro Espiritual del Mediterráneo. Gracias por venir. Gracias a todos ustedes. Estoy muy contento de estar aquí. La novela, como ya decía Ana María, tiene de alguna manera que ver con Barcelona, porque yo creo que todo mundo tiene tierras de la gran promesa. Ese es el título de la película que se exhibía cuando se incendió la Cineteca Nacional. Es una película de Andrzej Wajda, un gran director polaco, y curiosamente esa película trata de un incendio, porque son las ilusiones de un joven empresario en Polonia que logra construir una fábrica, pero no la asegura contra incendios, y la fábrica es quemada por un rival. Entonces, mientras en la pantalla se representaba un incendio, en torno al cine, todo era consumido por el fuego. Nunca se supo qué pasó, quiénes fueron los responsables, cuánta gente murió. Se dice que fueron 3 muertos, pero hay conjeturas al respecto. Entonces fue una de las muchas heridas abiertas del pasado que reclaman ser restituidas, imaginadas de alguna otra manera, ¿no? Entonces el arte sirve muchas veces para poder responder a aquello que no ha tenido una respuesta fiel en la realidad. Tú hablabas ahora de cómo se relaciona la realidad con la ficción. Entonces hay este componente real, ¿no? en la novela, que no es el tema de ella, pero sí es como el disparador, ¿no? Es una generación marcada por ese fuego que va a ir siguiendo consumiendo cosas a partir de ese momento y durante muchos años más, ¿no? Y el documentalista, como tú bien decías, habla dormido. Curiosamente, y yo no había reparado mucho en eso, escribí la novela, pero hay cosas que uno escribe un poco de manera sonambúlica, ¿no? Entonces es difícil que uno sea un buen crítico de sí mismo, no estás reflexionando demasiado sobre la novela, estás tratando de que tenga un sentido fuerte y que las cosas funcionen, pero muchas veces pasa el tiempo y entiendes de otro modo las cosas. Y una cosa que yo he entendido, ahora que tú hablabas, es que mi personaje, que siempre ha hablado dormido, es como mucha gente, pero claro, no es que lance discursos como Fidel Castro, ¿verdad? Toda la noche, no, dice palabras sueltas. Pero al estar casado con una sonidista, ella se da cuenta de que estas palabras sueltas son más o menos las mismas. Es decir, que tiene una pesadilla recurrente que lo está motivando a decir estas cosas. Y ella empieza a armar eso. Pero curiosamente, el discurso nocturno se incentiva aquí en Barcelona. Y digo curiosamente porque él ha pasado por una situación de riesgo en México. Es un documentalista que trabaja en zonas de alto riesgo. Bueno, en México casi todas lo son, pero él se dedica a cubrir temas duros, ¿no? Ha estado en el levantamiento zapatista, las autodefensas en Michoacán, ha tenido una entrevista con un capo del narcotráfico en una casa de seguridad, en fin, ha cubierto cosas fuertes. Entonces, él cuando se relaja un poco y está en la calma de Barcelona, de alguna manera autoriza a su inconsciente a que regrese otra clase de amenaza que pertenece al pasado. Un recuerdo convertido en una pesadilla, una culpa que él tiene, y que quizá esa culpa es lo que lo ha motivado a arriesgarse lo suficiente
en otras actividades. A mí me sorprende mucho que una persona arriesgue sistemáticamente su vida o se dedique continuamente a salvar las vidas de otras personas y me intriga saber qué fue lo que motivó a alguien a arriesgarse de ese modo. Y quizá en algunos casos hay una herida abierta, una deuda no saldada, ¿no? Y entonces la necesidad de ofrecerle al destino un empate, ¿no? Y decir, yo cometí algo grave en el pasado, pero ahora me arriesgo a ver si pago por eso, ¿no? Y quizá en el caso de Diego González, mi protagonista, hay ese elemento, el estar cubriendo la realidad de manera osada en busca, ¿no? de alguna compensación que él cree que debe tener, en este caso una compensación negativa, ¿no? Es un tema que está ahí. Pero al estar en Barcelona ya más tranquilo, huyendo de la violencia mexicana, se libera de muchas cosas, pero no de su inconsciente. Y entonces empieza a soñar más activamente en esto que su mujer va grabando. Entonces, a lo largo de toda la novela hay un viaje de ida y vuelta entre lo consciente y lo inconsciente, ¿no? Luis Buñuel, que aparece en la novela, en un momento él decía que le gustaba pensar que el cine era un sueño dirigido, ¿no? Que tenía esta textura un poco loca, pero muy reveladora que pueden tener los sueños, ¿no? Y entonces, para un documentalista que cree que domina la realidad concreta, que trata de ser objetivo, que trata de administrar sus recursos, de pronto se da cuenta que en lo que él está haciendo en esa narrativa con los ojos abiertos, él controla las cosas tan poco como en sus sueños, porque para hacer un documental de este tipo tú necesitas información privilegiada. Alguien te tiene que poner en contacto con un delincuente para que te dé una entrevista. ¿Por qué lo hace? ¿No? Nadie da información privilegiada por altruismo. Hay una agenda personal que puede tener alguien, te puede convertir en vocero de una causa que no es la tuya. Al mismo tiempo, al hacerlo, te puedes convertir en denunciante, que es uno de los grandes predicamentos de los periodistas de alto riesgo. ¿En qué medida, por ejemplo, al entrevistar a una persona que está en una situación de clandestinidad, se puede convertir en denunciante de esa persona, ¿no? Entonces, todo esto hace que Diego entienda que su realidad en la vigilia, con los ojos abiertos, que él daba por más controlada, es un poco tan incierta como la que él vive en los sueños. Y esa relación que muy bien mencionaste entre lo real y lo ficticio es la que va marcando todas las líneas narrativas de la novela. Y de todo esto también hay otro de los grandes temas que es la responsabilidad del testigo. Es decir, Diego, en tanto que documentalista, es testigo de muchas cosas y también está su amigo / enemigo periodista, ¿no? Que un poco le acusa, le viene a decir, ¿no?, que su trabajo como periodista sí que tiene mucho más valor que el suyo que como documentalista, pero es decir, hay una reflexión sobre el valor o la responsabilidad del testigo o la culpa incluso del testigo, ¿no? Y de lo que testificamos. Sí, esa es una gran reflexión, Ana María, porque, por ejemplo, Roberto Bolaño decía, yo me siento culpable de los crímenes que hizo Pinochet. O sea, no los hice yo, los hizo Pinochet, pero yo soy chileno y me siento responsable de eso. En alguna ocasión yo entrevisté a un periodista yugoslavo, bueno, digamos serbio, que había cubierto la guerra de los Balcanes, y él me dijo, la principal diferencia entre Milosevic y yo es que Milosevic es un genocida y duerme tranquilo, y dice, y yo no maté a nadie y me siento culpable de todo lo que pasó en la guerra. O sea, ser testigo te responsabiliza, y si eres un testigo moral, es decir, eres un testigo que tienes empatía con lo que ves, te sientes culpable de cosas que no hiciste, ¿no? Y eso es muy significativo. Entonces, también a lo largo de esta novela se reflexiona sobre eso. El documentalista es hijo de un notario, y los notarios también son documentalistas de otro tipo, ¿no? Dan fe de transacciones y no las juzgan. Ellos juzgan la legalidad de las transacciones, pero no el origen de las transacciones. Entonces, él es un testigo neutro es un notario que lleva una vida muy propia, pero que también tiene algún secreto, ¿no? Y entonces, como todo mundo, ¿no? García Márquez decía, los personajes literarios tienen una vida pública, una vida privada y una vida secreta. Como todos nosotros. La diferencia es que nosotros en este espacio, por ejemplo, pues podemos conocer a algunos por su vida pública,
a otros un poquito por su vida privada, pero de la vida secreta pues sabemos muy poco o nada, ¿no? Y solo la literatura te permite entrar en estas tres dimensiones, en estas tres capas, ¿no? Entonces, ser testigo literario pues también es adentrarte en la vida íntima de los personajes y ver cómo se afecta por la vida pública, que eso es algo en lo que no siempre pensamos. Por ejemplo, una situación de guerra, ¿no? Entonces, claro, las estadísticas duras de la guerra son los muertos, los mutilados, ¿no? Los desplazados, las pérdidas económicas, ¿no? Pero la gente dice, bueno, ¿cuántas personas se divorciaron por la guerra, ¿no? O cuántas personas perdieron ilusiones. Digo, son estadísticas íntimas, pero que son igualmente importantes. ¿Cuántas personas se deprimieron, ¿no? ¿Cuántas personas perdieron la confianza en sus vecinos porque fueron delatados, etcétera? Entonces, la literatura permite entrar en esas estadísticas íntimas que nunca se toman en cuenta en los análisis históricos. Y ahora que hablas de los secretos del notario, el notario, como dices, además en México, él notifica, digamos, procesos legales, pero no ve, por ejemplo, de dónde vienen las propiedades, de dónde viene el dinero. Y hay un momento, ahora no lo tengo apuntado, pero que dice algo así, ¿no? En México tal no se persiguen las ilegalidades, que también evidencia esa vida secreta, ya no del individuo, ¿no? De la colectividad, ¿no? Es decir, hay una vida oficial que notificamos y luego esa vida secreta que es de las ilegalidades de las que funcionan y no miramos, ¿no? Claro, hay abusos que son legales y son legales porque, por ejemplo, llegan a manos del notario y el notario simplemente tiene que ver, este señor ha comprado 10 terrenos, tengo que ver que estos terrenos no estén afectados por tal cosa, por tal cosa, que la transacción parezca legítima o sea legítima, y él da fe de que eso funciona, pero el origen del dinero en estas cosas él ya no puede intervenir del todo. Aunque este notario tiene una característica que a mí me parece importante, no sé si eso se utiliza entre los notarios españoles, yo me imagino que sí. Una de las cosas más misteriosas son las últimas voluntades de los difuntos, ¿no? Porque las últimas voluntades suelen ser muchas veces injustas, ¿no? ¿A quién se le dejan las cosas? Alguien tiene 4 hijos y hay un hijo al que no le dejan nada, ¿no? Es decir, esto no se reparte estadísticamente, se reparte muchas veces por caprichos, por cosas, ¿no? Y entonces una de las funciones de ciertos notarios, y el padre de mi personaje, de mi protagonista, es de esos, es que aplican un principio que viene del latín que se llama de uter alteridad, que es darle lo diferente a la parte distinta. O sea, en realidad es como una redundancia este término, pero se trata de convencer a los deudos de que la voluntad del difunto o la difunta era una voluntad caprichosa, tan caprichosa como la vida, ¿no? Y que hay que acatar esa voluntad que no necesariamente se corresponde con una división estadística de los bienes, ¿no? Entonces, pero hasta ahí interviene el notario, hasta ahí nada más, a decir, acaten, esto es injusto, pero la vida es injusta, ¿no? Y muchos notarios se dedican a eso, a suavizar, porque en ese momento ya los hijos se quieren matar unos a otros, y hay todo tipo de divisiones terribles, ¿no? Por las leyes de herencia. Y ahí yo creo que se establece, digamos, que este personaje puede intervenir en eso, pero nunca ve el origen de las cosas, ¿no? ¿No? Y su hijo, que es documentalista, él quiere ver el origen de las cosas. Él sí quiere entrevistar a un criminal y que diga por qué hace lo que hace. Y quiere entrevistar a un militar y por qué él también se corrompió con el criminal. Entonces él quiere llegar al fondo de los hechos. Y sin embargo, tratando de llegar al fondo de los hechos, construye una narrativa que no necesariamente se apega a lo que él quería decir. Porque en una sociedad muy descompuesta, el delito construye también narrativas alternas. Eso claro. Es muy interesante. O sea, cómo, por ejemplo, los criminales fomentan que se culpe a otro criminal de ciertos delitos para que se le endilguen a él todas las cosas que han ocurrido y ellos puedan seguir delinquiendo, ¿no? Hace algunos meses se volvió a capturar a un capo del narcotráfico que ustedes podrán ver en las distintas series de televisión que hay sobre estos temas, que es Joaquín el Chapo Guzmán, sí. Muy famoso. Y entonces le atribuyeron negocios clandestinos en 40 países, de una sofisticación impresionante, con gran ingeniería financiera, un tipo que no habla inglés, que cuando lo entrevistan no sabe manejar
un teléfono móvil, un tipo muy primitivo, astuto, por supuesto, violento, un criminal Sí, sí. en regla, pero al que de pronto, como si fuera el mago de Oz, se dice, él es el autor de todo el reino del mal, ¿no? Y todo lo que ocurre se le atribuye a él, lo cual es sumamente positivo, incluso de delitos que todavía no han ocurrido. Dicen, eso lo hará el Chapo en algún momento y dirán, claro, era su gente, ellos hacían todo, ¿no? Entonces se construyen narrativas para seguir haciendo otras cosas y la propia justicia construye también Claro. sus narrativas. En México se han hecho muchos montajes televisivos diciendo ya se impartió justicia aquí. Bueno, esto pasa en todos los países, en unos más, en otros menos, ¿no? Pero hay una especie de maquillaje de la realidad en donde aparentemente se imparte justicia y no necesariamente lo que se hizo es lo correcto. No, claro, y eso permite mucho reflexionar sobre el papel también del periodista, ¿no? Porque, claro, el periodista en México es uno de los países donde ser periodista es una profesión de riesgo, pero también es verdad que el periodismo, dependiendo de cómo se ejerce, construye una narrativa. Aquí muchas veces se ha hablado mucho, ¿no?, de la justicia paralela, la justicia de los medios, de cómo el periodismo construye narrativas y acusa o defiende frente a determinados casos judiciales. O sea, también hay el papel del periodista en esa construcción de la narrativa, ¿no?, pública. Claro, y una vez que se construye esa narrativa, muchas veces es difícil desmontarla, ¿no? Y entonces ya se convierte en una segunda realidad y alguien es víctima de un escándalo y sabemos que las rectificaciones nunca tienen la misma influencia que las calumnias, ¿no? Pues dice el dicho, calumnia que algo queda. Sí, sí, claro. Sí. Bueno, y de hecho, el protagonista tiene un problema con un narcotraficante porque, digamos, él, haciendo el documental, permite que sea detenido. Y eso también es una de las cuestiones que plantea el libro, ¿no? Él, digamos, el documentalista, haciendo esto, se puso al lado del Estado, quiero decir, traicionó a ese testigo que él fue a entrevistar, lo traicionaron a él, que antes comentabas, ¿no? Cómo él cree controlar la realidad y al final la realidad lo controla a él. Sí, hay una ley moral del periodismo que es la protección de la fuente, ¿no? Claro. Cuando alguien te da una entrevista y esa persona puede pagar un precio muy alto por dártela, ¿no? Tú tienes que proteger muchas veces su identidad, ¿no? En Estados Unidos incluso se usan estas muletillas de fuentes autorizadas dijeron, ¿no? Sí. Y se protege el nombre de la persona, ¿no? El famoso whistleblower, ¿no? El que da el silbatazo de una noticia, ¿no? Que se llamaba Garganta Profunda en el caso Watergate, por ejemplo, ¿no? Que no se sabía quién era, pero un agente confiable y esa información clasificada ayudó a tirar todo un gobierno, ¿no? El de Richard Nixon, ¿no? Entonces la protección de las fuentes pues forma parte de la ética del periodista, pero en ocasiones tú no estás del todo en control de tus materiales, que es algo que a mí me parece muy interesante, cómo al hacer cualquier representación de la realidad nosotros la modificamos y no siempre de la manera como nosotros deseamos. El cine es un arte colectivo y entonces alguien puede intervenir en la edición de la película, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, cuando se hace una película, siempre, y de eso se quejan todos los directores del mundo, ¿no? Que la última edición es del dinero, es decir, del productor. Entonces meten escenas, incluso hay casos famosos, ¿no? Blade Runner de Ridley Scott, ¿no? Que le alteraron la película al final y se convirtió de todas maneras en un clásico. Pero bueno, si a Ridley Scott le puede pasar que le alteren el último corte de la película, digamos, a un documentalista independiente, pues le pueden pasar muchas más cosas. Entonces, también él está sujeto a las posibles intervenciones que puede tener alguien, ¿no? en su campo. Y eso pues forma parte del trabajo del cine. Ahora que hablabas, pensaba, alejando un momento de la novela, ¿no? Si esto que hicieron en literaturas es más libro, porque, digamos, al final el autor es el que crea y el que monta el propio libro, ¿no? Porque pensaba ahora mientras hablabas, en Desayuno con Diamantes, la novela de Truman Capote, el libro que es con ese final tan trágico y la película tan hollywoodiense, ¿no? No sé si también aquí, por ejemplo, en ese sentido del dominio, ¿no? Sobre lo que tenemos, sobre lo que construimos, el cine, justamente porque se mueve mucho más dinero, ese montaje último del dinero
es mucho más pregnante lo que sucede, ¿no? Que, a lo mejor en literatura, que sí que el autor tiene un control absoluto hasta el último momento. Claro, no, en ese sentido la literatura es un reino de la libertad. Yo he escrito guiones y bueno, si hay alguien en la sala que ha pasado por ese padecimiento, compartirá mi calvario, ¿no? Yo pienso que un guionista es como el cocinero de un antropófago, ¿no? Porque tú le preparas un guiso para satisfacerlo, no le gusta, le preparas otro guiso, no le gusta y después descubres que el platillo eres tú. O sea, él te va a comer íntegro, ¿no? Y va a hacer lo que quiere, ¿no? Y yo he escrito guiones en donde de pronto, por ejemplo, el productor, porque además hay altos grados de cinismo, ¿no? Un productor que era francés, pero trabajaba en México, me dijo, oye, a ver, hacemos perfecto el guión, como son además los productores. Tu guión es impecable, es de los mejores guiones, me hizo llorar. Si yo fuera actor, yo mataría por ser protagonista. Hay nada más que hacerle algunos pequeños ajustes, ¿no? Y tú dices, bueno, aquí vienen 3 años de trabajo, ¿no? Ese pequeño ajuste. Y uno de ellos me dice, mira, yo necesito una escena en Francia. Entonces, ¿le falta a tu guión una escena en Francia? Le digo, pero mi guión no tiene nada que ver con Francia. O sea, ¿dónde meto una escena en Francia? Me dice, tú imagínala. Me dice, pero... y me lo contó así, con desparpajo. Me dice, es que mira, yo en Francia puedo modificar todo tipo de facturas. Entonces, en Francia va a estar mi ganancia, porque una escena que yo voy a cobrar $500,000 por ella, la puedo hacer en $10,000, $20,000, me la hacen unos amigos, me falsifican facturas y yo gano todo. Los personajes tienen que ir a Francia en algún momento para que yo gane dinero, ¿no? Entonces, bueno, esas son las cosas que en el cine suceden, ¿no? Cuando tú escribes una novela, no hay alguien que está susurrando y dice, ese personaje no puede entrar en ese cuarto porque no le gusta al productor, ¿no? O se tiene que liar con este otro personaje porque va a ser una actriz guapísima y la tiene que conocer en el siguiente episodio. No, pues afortunadamente haces lo que quieres, claro, con resultados económicamente más modestos que los del cine. Todo pueden ser ventajas. Exacto, sí. Volviendo un poco al inicio de la novela y el título, ¿no? Esa gran promesa, me parece una cosa un poco, digamos, irónica. Primero ya es irónico que la Cinemateca se queme con una película donde a su vez se quema una fábrica. O sea, ya esa ironía, ¿no? De que parece que la realidad está sucediendo lo que está pasando en la película. Pero que además esto suceda, porque que ese incendio también representa el incendio de todas unas expectativas, de todo un país, y suceda en un momento que se llamó la administración de la abundancia, ¿no? O sea, que políticamente se está viviendo en esa supuesta abundancia y se quema una de las representaciones, ¿no?, culturales del país con todas las pérdidas. Bueno, era un periodo surrealista de México, como casi todos los periodos de México, ¿no? Yo debuté en las urnas electorales en 1976, tenía 20 años, voté por primera vez y solamente había un candidato a la presidencia. Se pueden dar ustedes cuenta de qué tipo de democracia era esa, ¿no? Teníamos un gran escritor humorista, Jorge Ibargüengoitia, que escribía en los periódicos, y entonces él escribió un artículo que comenzaba diciendo, a propósito de esta elección donde solo había un candidato, el domingo son las elecciones, qué emocionante, ¿quién ganará? ¿No? Y solo había un candidato. Entonces el candidato ni tuvo que hacer campaña y ganó. Y luego cuando ganó el candidato, le preguntaron cuál era su ideología después de que había ganado, porque no había tenido que decirla antes. Entonces dio una mesa de prensa, ¿no? Y era un hombre al que le gustaban mucho las palabras, tenía veleidades también de escritor, pero era un hombre muy frívolo, inteligente y que jugaba con las palabras, pero que en realidad lo hacía para distraer al enemigo. Entonces contestó, yo soy hegeliano no ortodoxo, ¿no? Y entonces, como nadie supo lo que quería decir, ¿no? Todo el mundo dijo, no, pues qué presidente tan interesante tenemos. Y entonces era un presidente hegeliano no ortodoxo que inauguraba la modernidad en cada frase. Y una de sus inauguraciones de la modernidad fue, esta es la administración de la abundancia. Claro, en un país que entonces tenía 30 millones de pobres, él inauguraba la abundancia, ¿no? Porque nos habíamos convertido en el 4º productor mundial de petróleo. Sí se hizo, digamos, todo un proyecto muy importante de descubrimiento de nuevos yacimientos, etcétera. Y entonces, bueno, había que administrar esa riqueza y buena parte de esa riqueza fue a dar a los amigos del presidente, su familia, ejerció el nepotismo de una manera terrible. Claro, aquí además aparece la hermana. ¿No? Bueno, la hermana estaba a cargo de claro, cinematografía, ¿no?
a Sor Juana Inés de la Cruz, la gran escritora mexicana del Siglo de Oro, se le decía la 10ª musa. Y entonces a esta mujer que tenía veleidades de escritora, escribió una novela que se llamaba Toña Machetes, de burla se le decía la pésima musa, ¿no? Y entonces la pésima musa, sí, no, tenía, por ejemplo, tenía un gurú que la asesoraba, que le leía el cabello. Entonces le leía el cabello en la mañana y a partir de lo que le leía en la coronilla de la pésima musa, se tomaban decisiones políticas, decisiones que llevaron a encarcelar a cineastas, a 20 cineastas, editores, críticos de cine, gestores del cine, fueron a dar a la cárcel. Uno de ellos estuvo más de un año. Varios fueron torturados. O sea, una época de delirio, ¿no? Donde se inauguraba la abundancia y además de esas paradojas mexicanas, una época muy progresista en la política exterior, ¿no? Donde se legalizó el Partido Comunista. En fin, hubo gestos así comunistas, gestos progresistas, ¿no? Hubo gestos progresistas. También comunistas son. Pues algunos tal vez, sí, pero el caso es que fue una época muy, muy delirante de México. De todas maneras, eso que le leyera la cabeza. Quiero decir, aquí se decía que Aznar también le tiraba las cartas y luego se embarcó en una guerra. Quiero decir, que nuestros ilustres presidentes políticos aquí... Quiero decir que... Bueno, no, la superstición, no conoce fronteras, ¿no? El problema es que luego se toman decisiones políticas. Uh-huh. Sí, exactamente. Ese es el problema, que a partir de la astrología, que me parece una actividad interesantísima, etcétera, pero decidir el Producto Interno Bruto a través de la astrología es tremendo, ¿no? Y este tipo de decisiones se tomaron en ese periodo. Y hubo un impacto fuerte para quienes hacían cine, porque, por ejemplo, el cine mexicano ya había despuntado con cierta fuerza, con directores como Arturo Ripstein, que viene mucho aquí y que es muy conocido, un cineasta extraordinario. Entonces, por ejemplo, él ya estaba establecido junto con su generación y pudieron seguir haciendo cine. Y los que vinieron tiempo después, la generación también ya muy conocida de Guillermo del Toro, Cuarón, González Iñárritu, ellos vinieron después y tuvieron otro tipo de apoyos. Pero la generación sándwich en medio, que es la mía, tuvo muy pocos apoyos y muchas dificultades para hacer cine. Por eso mi protagonista se refugia en los documentales, que le parece más viable, ¿no? Y también porque esto lo mete en peligros y él de alguna manera se quiere castigar por algo que le pasó en el pasado, que no vamos a decir para no hacer el spoiler. Pero ciertamente fue una época sin cine. Yo tengo un amigo que estudió cine, que tenía una vocación yo creo que muy fuerte y no pudo hacer películas. Y luego se refugió trabajando en el Circo Ataide. Hay un personaje que se basa en él. El Circo Ataide es el principal circo de México. Y entonces él me lo encontré muchos años después y le dije, oye, Federico, ¿qué te has hecho? Me dice, pues mira, no pude hacer ninguna película, pero todas las noches veo elefantes. Luego los elefantes se prohibieron de los circos. Es lo que iba a decir, porque ahora, por ejemplo, ya no hay elefantes en el circo. Pero antes de que se prohibieran los elefantes, entonces su vida era esa. O sea, no pude hacer películas, pero todas las noches trabajo en un circo donde veo elefantes, ¿no? Era la compensación de mucha gente de mi generación. La frase de todas las noches veo elefantes me parece como... Sí. Es literaria directamente, da para novela. Sí, exacto. No, todas las noches veo elefantes. Él tiene que entrar directamente a una novela en algún momento, ¿no? Sí. Luego, a propósito, claro... Hablas de esta generación sándwich, ¿no? Ripstein sí que vino mucho a España, luego la generación siguiente, ¿no? Sí. Iñárritu, digamos, del Toro, hicieron mucho éxito directamente con Estados Unidos, ¿no? Pero esa, Diego, que es generación sándwich, viene a Barcelona con un personaje, Jaume, bastante particular. El otro día en La Vanguardia creo lo definió como un miembro de la gauche divine, ¿no? Pero quiero decir, como un personaje, ¿no? de una Barcelona progre, progre, con todo lo bueno y lo malo que tiene la palabra progre, ¿no? En Barcelona quiero decir progre, pero con dinero, ¿no? Que le gusta el arte, pero... Bueno, él conoció a gente de la Gauche Divine, ¿no? Conoció gente, pero él viene de Granollers, de una zona de gente trabajadora en campo más bien fabril, ¿no? Y luego tiene el ascenso social. Es una gente que ha tenido un ascenso social y pasó por esta época de esplendor increíble
aquí en Barcelona, en que gente muy progresista con recursos para hacer eso, montó editoriales y produjo cine y fomentó la arquitectura, el diseño, en fin, muchas de las cosas que impregnaron las transformaciones en Barcelona. Entonces Jaume es un personaje peculiar porque, a ver, un productor es un gran seductor, es un gran embaucador, es un gran manipulador. Todos los productores son así, unos mejores, otros peores, unos con mejores fines que otros, ¿no? Pero todos lo que tienen que hacer es convencer a la gente de algo que en principio no quiere hacer, ¿no? Es decir, a un gran director que filme en el país donde no quiere filmar, a una actriz que cobre menos de lo que quiere cobrar o que se desnude cuando no se quiere desnudar. En fin, todas estas cosas que integran el mundo del cine, pues requieren de estos personajes un tanto mefistofélicos que hacen las cosas, digamos, convenciendo a los demás con enorme simpatía. Entonces él es una persona extraordinariamente simpática que se dedica a mezclar, pero también él, y esa es otra de las narrativas de la novela, también él no sabe en algunos momentos quién invirtió en sus películas, o sea, de dónde viene el último recurso, ¿no? Y quién te apoya y por qué te apoya para una película, porque el cine es un lugar extraordinario para lavar dinero, no solo en México, en todo el mundo. Bueno, el 10% de todo el lavado del dinero se hace en Londres. O sea, casi siempre que hablamos nosotros de lavados de dinero y todo, de inmediato pensamos en países como México. Pero México es una zona de paso para el lavado, pero el lavado fuerte no se hace en México. Es decir, México es un gran pretexto y un escenario para el lavado. Pero todos los paraísos offshore, ahora los papeles que hemos visto que aparecen frecuentemente, Panamá o Pandora, etcétera, todo esto es lavado de gente de los más distintos países y con reputaciones muchas veces intachables, ¿no? Bueno, no creo que aquí podamos decir que el lavado de dinero sea algo exclusivo de México porque, digamos, tenemos a un rey escapado por lavar dinero. Quiero decir que aquí de lavado de dinero... Es un fenómeno mundial. Exacto. Uh-huh. Los más, entre comillas, honorables nunca mejor dicho, y respetables, han lavado dinero como pocos. Exacto. Y entonces Jaume... De hecho, aquí aparece el guiño a la familia del honorable. Claro. Bueno, porque Jaume ha estado involucrado en distintas cosas y sin saber del todo, porque así pasa, alguien te dice, oye, mira, yo tengo un amigo que tiene una sociedad y todo es el rey del atún, ¿no? Y el rey del atún de pronto se interesa en el cine. ¿Por qué el rey del atún se interesa en el cine? No lo sabes muy bien, pero el rey del atún también tiene grandes negocios en México o en otros lados. ¿Por qué los tiene? Tampoco lo sabes muy bien. Pero si te da dinero para tu película, ya no preguntas más. Entonces él mismo ha estado poniendo en suerte, creo que con buenas intenciones, y finalmente es alguien que ayuda mucho al protagonista, sí, ¿no? Sí. Y que es un personaje muy idiosincrático, muy simpático, que usa modismos tanto catalanes como mexicanos y con el que yo me identifico bastante. Pero es un tío, primero, curioso. A mí me recordaba porque es lo que comentabas, ¿no? Es alguien que, digamos, ha tenido el ascenso social. Entonces está en la Gauche Divine, o conoció la Gauche Divine, pero no pertenecía a ese núcleo, aunque luego tuvo el ascenso social y me recordaba mucho, ¿no? En el mundo de la Gauche Divine, aquellos que venían, digamos, de barrios más obreros y que se incorporaron, ¿no? Desde fuera. Por un lado hay esto. Y luego también esa posición económica de, bueno, no quiero saber tampoco de dónde viene ese dinero, ¿no? Uh-huh. Sí, efectivamente. Miro por el otro lado, no vaya a ser que... Sí, la gente piensa en automático que si yo como autor me identifico con un personaje en esta novela, me identifico con el documentalista, ¿no? Por generación, por una serie de características que ciertamente tienen que ver un poco conmigo, por trabajo. Yo vine a Barcelona después de que nos asaltaron de manera brutal en México y mis hijos estaban pequeños y quisimos tener aquí un espacio de seguridad. Entonces hay esos elementos seguros, pero desde un punto de vista más profundo me identifico mucho más con Jaume, porque ese manipulador se parece mucho más a un novelista que está haciendo que todos estén actuando ahí de acuerdo con sus caprichos. Yo iba de una maldad, pero claro, decía que hay un guiño a los Pujol, sí. Claramente, de dónde viene ese dinero de México. Claro, yo no sé si había un guiño o fue inconsciente alguna editorial conocida de Barcelona. No había ningún... Porque, vamos, yo no pensé nada leerlo, ¿eh? Sí, no, bueno, es que ha habido negocios, ya sabemos, ¿no? De los Pujol y tú te refieres a Malpaso, que es una editorial que desde el principio no parecía que fuera trigo limpio, pero digo, yo no tenía ninguna información real de dónde venía
todo este dispendio extraño y este como aparente también lavado de dinero en nombre de la literatura, ¿no? Y hecho por una persona oscura, digamos, compleja en México. Entonces, pero no está mencionado para nada en la novela, pero forma parte de estos entramados, ¿no? De estos entramados que permitieron que muchos negocios que aquí fueron negocios ilegales tuvieran, digamos, una manera de prosperar en México. No, claro, no hay ninguna mención explícita, pero claro, digamos, hay una combinación de elementos que sí que te... Pero bueno, ahonda en eso que comentamos, ¿no? La pregunta última es ¿por qué uno invierte donde invierte, ¿no? Sí, ahora, hay una cosa importante, ¿no? Cuando él o algunas otras personas que están implicadas en negocios y todo, de pronto algún amigo te dice, oye, esta editorial no será una editorial, pues en un predicamento no muy legal, y tú dices, bueno, yo en lo personal no me metería ahí. Yo concretamente se lo dije a mucha gente, ¿no? Y todos se metieron. Entonces, claro, también tú piensas, bueno, las fronteras entre lo lícito y lo ilícito pasan muy fácilmente, pasamos de un lado a lo otro, ¿no? Sí, no, a mí lo que más me llamó la atención de todo esto es que los autores mexicanos con los que he podido hablar de este tema, todo el mundo dice, yo nunca hubiera publicado ahí. Aquí cayeron todos como peras, pero en México ningún mexicano publicó en la editorial, por algo será. Sí. Antes de dar paso al público, quería un poco ahondar en el tema de los sueños, retomar un poco, porque los sueños tú antes citabas a Buñuel, pero claro, el sueño es un material literario muy explotado. Borges, Kafka, quiero decir, el sueño como material, me gustaría preguntarte eso, como material literario sobre, también como, no sé si mecanismo de escritura, ¿no? O sea, escribir como si se soñara. Bueno, los surrealistas pensaban que había que escribir así, evitando el papel censor de la conciencia, ¿no? Entonces dándole libre flujo a la asociación libre de ideas como quien está en un sueño, ¿no? Captar este tipo de asociaciones, ¿no? Y todo el monólogo interior que se trabajó mucho en la literatura, el famoso monólogo de Molly Bloom en el Ulises y todo esto, tiene que ver con la voluntad de encontrar un camino hacia las palabras del inconsciente, ¿no? Y yo creo que eso es muy rico en la literatura, pero es muy difícil de hacer. Yo estaba en el taller de cuento de Augusto Monterroso, conocido como Tito Monterroso, un gran escritor guatemalteco que vivió refugiado en México. Digo, México con todos sus problemas, y hemos estado hablando mucho de ellos aquí, ha sido un país de refugio para muchísima gente. Muchos en buena medida españoles. la República Claro. Española y todo esto. Entonces, mi familia misma estuvo en México viniendo de España, ¿no? Entonces, todas estas cosas hacen que los escritores exiliados en México hayan encontrado ahí un protagonismo, un espacio muy importante, muy importante. Y Tito Monterroso fue uno de ellos. Y yo estuve en su taller y yo lo idolatraba. Era un maestro, era un gran humorista, pero era muy severo. O sea, su taller, más que un taller de creación, fue un taller de inhibición, porque la gente dejaba de escribir. Era tan severo que te daba miedo llevar un cuento. Y dentro de las cosas que nos causaban pánico es que nosotros que estábamos en esa época muy metidos en la contracultura y todo, entonces queríamos narrar, hablar de personajes que estaban bajo el influjo de la droga o del sueño, estados alterados de la conciencia. Y él decía, no hagan eso, porque eso simplemente es confusión. Y los estados alterados, como son arbitrarios, ustedes pueden escribir cualquier cosa y a nadie le importa leer algo que es cualquier cosa. Tienen que darle una lógica a esto. Pero entonces lo que nos enseñó, y un poco lo comentaba yo en una entrevista contigo, es que ciertos autores que no necesariamente hablan de sueños tienen como una lógica soñada, que eso es distinto. Sí. Kafka es un gran ejemplo, ¿no? Las novelas de Kafka, el personaje no está soñando lo que sucede, pero lo que pasa ahí es casi como si fuera un sueño, pero un sueño profundamente convincente y revelador. O Pedro Páramo, ¿no? La novela de Juan Rulfo, donde los personajes están muertos en vida. Entonces esa realidad sonambúlica es una realidad, ¿no? Entre el sueño y la vigilia, aunque los personajes no duerman, ¿no? Y
ese tipo de realidad a mí me parece muy interesante. Y yo quería que hubiera una revelación en el sueño. Hay un epígrafe de La vida es sueño, y esa revelación soñada, pues para mí era muy importante en la novela, ¿no? Entonces era como digamos, una de las cosas más difíciles de hacer para mí. Y lo bonito, ya lo comentabas en aquella entrevista, ¿no? Que es que la mujer que va recopilando, ¿no? Y anotando lo que él dice, pero no se lo cuenta él. Sí. Bueno, es que eso me parece muy, digamos, un gesto de grandeza de su pareja, porque, a ver, entrar en los sueños de una persona es como entrar en su WhatsApp, ¿no? Es algo, es una intromisión, ¿no? Es una intromisión, ¿no? Y nadie te dice, oye, yo te doy el password de mis sueños y métete en mi cabeza. Y claro, y muchas veces soñamos cosas que para nosotros mismos son inconvenientes o son rarísimas, ¿no? Inexplicables, además, ¿no? Y entonces ella tiene la grandeza de buscar las palabras porque siente que él está torturado por ellas. Pero una vez que las tiene, no se lo echa en cara y le dice, ¿por qué no me has dicho todo esto que te sucedió? No, simplemente lo atesora y dice, yo puedo vivir con esto que te sucedió. Entiendo que es muy doloroso y no te lo digo hasta que pasan otras cosas, ¿no? Pero esa reacción a mí me parece muy noble. Y creo que también el tema de la escucha tiene que ver con la importancia de las mujeres. O sea, yo creo que durante mucho tiempo los hombres nos hemos dedicado a hablar y las mujeres se han dedicado a escuchar. Sí. Digo, generalizando, por supuesto, pero hay una construcción de la masculinidad, una construcción pública, ¿no? De que el hombre tiene que dar un discurso en público, el hombre tiene que... En las reuniones llegan los hombres como charlatanes, empiezan todos a decir muchas cosas. Las mujeres muchas veces más bien escuchan. Y hay una sabiduría de la escucha. Y como el que habla mucho y no oye, pues no aprende, ¿no? Y en cambio, el que escucha aprende mucho. Entonces, una gran escritora mexicana que ganó el premio Cervantes, Elena Poniatowska, ha hecho toda su obra a partir de la escucha. Son novelas de quien sabe oír a los demás. Ella, por ejemplo, es la persona que ha estado más veces en la cárcel en México sin haber estado nunca detenida, porque ha ido a entrevistar a todo tipo de presos, casi siempre presos políticos, ¿no? Y a oírlos. Y todas sus novelas están hechas de esto. Entonces, saber oír es una lección muy grande, y por eso me parecía muy importante que quien entiende la revelación es alguien que sabe utilizar el oído, ¿no? Y él se da cuenta, a través también de la relación con esta mujer, que es su última relación, con quien está casado, se da cuenta que su primer amor también lo sabía oír. Y su primer amor, entonces el alfa y omega de su vida, han estado determinados por mujeres que saben oír. Claro, cuando él era muy joven a él no le importaba una serie de virtudes de esa mujer, pero la reencuentra tiempo después y la revalora, como muchas veces pasa, ¿no? Que no supiste entender tu propio pasado. No, y que acabas con una mujer que en cierta manera recuerda a la primera. De alguna manera sí. Es volver al inicio. Sí. Pero eso de la escucha es verdad. Yo creo que no sé cuántas mujeres habremos dicho a nuestras parejas, ¿por qué no me escuchas en alguna ocasión? O no me estás escuchando, cosas... Y ahí el famoso título de literatura, título imprescindible que todos tendremos en nuestra mesilla de noche, las mujeres, porque los hombres no escuchan y las mujeres no entienden los mapas. Sí. Que resume perfectamente. Sí. Llegados a este punto, y para no seguir citando grandes hits literarios, prefiero dar la palabra al público por si hay alguna pregunta, algún comentario. Espero que no haya ninguna protesta. Curiosidad general sobre la literatura, México, o lo que a ustedes se les ocurra, con todo gusto yo aquí soy materia dispuesta. Como siempre, romper el hielo cuesta. Sí, hay un micro por si alguien habla para que puedan oír todos. ¿Nadie? Los hemos abrumado totalmente. Sí. Yo entiendo que mis menciones finales no han estado a la altura, pero no me castiguen por ello. Gracias. Pues muchas gracias por la presentación. Solo por un comentario, quizás para no que quede como un silencio, ¿no? Y ¿qué relación hay con la parte psicoanalítica? O sea, es decir, en la novela, esta parte de los sueños con un tiempo inminente donde no hay quizás un orden, ¿de qué forma se revela algo que puede ser desde el miedo, la culpa? Es decir,
cómo lo ve de esta forma, ¿no? Bueno, mencionaste la palabra psicoanalítica, que evidentemente pues, el psicoanálisis se basa un poco en o mucho, ¿no? En la interpretación de los sueños, en la asociación libre de ideas, en el lapsus, ¿no? Lo que dijiste de manera accidental y que revela algo que tenías dentro. Y a mí lo que me parece absolutamente fascinante de los sueños como material es que los sueños están constituidos por cosas que ya sabemos, pero que no localizamos, ¿no? Entonces, los mayas tenían soñadores profesionales. Por ejemplo, en Toniná, que es una ciudad maravillosa maya, es como el Manhattan maya, porque es una ciudad de pirámides altísimas, ¿no? Es impresionante. Ahí hay un palacio de los soñadores, ¿no? Y eran gentes a las que se les comisionaba encontrar las cosas perdidas, profetizar el futuro, ¿no? Darle un valor cultural a los sueños, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se supone que al soñar nosotros entramos en una sabiduría que tenemos, pero a la que no siempre tenemos acceso. Entonces nosotros de alguna manera nos tenemos que convertir como en esos soñadores mayas que buscaban cosas perdidas, nada más que estas cosas perdidas están dentro de nosotros. Y eso me parece a mí fascinante, el hecho de que hay algo en mí a lo que no tengo acceso y que de pronto aparece en el sueño para leccionarme. Yo, por ejemplo, he soñado, y seguramente les ha pasado a todos ustedes, en personas que ya han muerto y que de pronto nos hablan en los sueños y nos hablan con una lógica que es una lógica de esas personas. Y uno dice, bueno, esa persona ya murió, ¿no? Y me está hablando de cosas contemporáneas, pero lo está hablando como hablaba él, pero en realidad es algo que ya me había dicho. Es algo que es algo que ya me había transmitido, que ya estaba en mí y que ahora aflora, ¿no? O que me debería haber dicho y que ahora yo traigo a cuenta. Entonces, esta capacidad de aprender de nosotros mismos a través de los sueños es muy interesante. En el encuentro con Luis Buñuel, se sorprende el protagonista, es muy joven él y tiene oportunidad de colarse a una cafetería de españoles en México, La Veiga, ¿no? Y ahí a la que iba mucho Luis Buñuel porque estaba muy cerca de su casa. Y entonces Buñuel habla de Fuseli, un pintor, autor del cuadro famoso La Pesadilla, ¿no? Y al que le gustaba comer carne cruda en las noches para tener pesadillas y poder pintarlas. O sea, propositivamente comía cosas pesadas, ¿no? Para soñar cosas raras, pero claro, porque esas cosas estaban en él, pero tenían que aflorar de alguna manera. Él usaba cerdo crudo, ¿no? Eso es algo más que cenar pesado, ¿eh? Bueno, exactamente. Es una cosa bastante masoquista también, ¿no? Pero bueno, el caso es que la indagación a través de los sueños a mí me parece que es muy, muy interesante. Quizá lo digo desde la envidia que le tengo a la gente que recuerda muy bien sus sueños y que encuentra muchas lecciones en los sueños. Yo confieso, soy un soñador mediocre, ¿no? Me gustaría soñar con más producción, por ejemplo, ¿no? Es que, de veras, porque hay gente que dice, estaba yo en Marte y luego regresé y tomé un submarino y estaba yo... Entonces dices, pero ¿de dónde salen todos estos efectos especiales y esta producción? Mis sueños son de muy bajo presupuesto, ¿no? Pero luego hay sueños como recurrentes, ¿no? Que Sí. dicen que todos tenemos. Por ejemplo, Sí. dicen que todos soñamos alguna vez sobre nuestro funeral. Soñamos cómo será nuestro funeral. Dicen que es una manera de proyectar cómo nos gustaría que no... Sí, yo ni ahí llegué. Ay, yo ya he soñado varias veces como un funeral. No sé si no, es que creo que moriré joven, pero... Yo me he quedado en terapia intensiva. Sí, me he quedado en terapia intensiva, no, y lo confieso, ya que aquí un poco en plan psicoanalítico, y ha sido muy placentero. Porque, sí, lo cual es un poco preocupante, ¿verdad? Porque Sí, entonces, de pronto estar en terapia intensiva y no tener responsabilidad alguna, estar nada más oyendo el mundo, que también es como una manera perfecta de dormir, ¿no? No tienes nada que hacer, no tienes que intervenir en nada y estás en terapia intensiva, ¿no? Entonces, ha sido placentero para mi sorpresa, pero hasta ahí he llegado. No, yo he llegado ya al funeral no. Yo sí, yo he llegado más de una vez. No sé si tengo temor a que nadie venga, pero bueno. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Ya puestos a confesar? Sí. Buenas tardes, muchas gracias por todos los comentarios.
Yo creo que toda gran novela tiene siempre una primera gran frase. Y sucede con la que presenta Juan Villoro, hacia la gran promesa. Si recuerdo bien, ese profesor Rojo que dice: el cine mexicano está hecho de rencor y palomitas. Me gustaría comentar esta frase, ¿no? Que es el inicio de todo lo que luego ocurre. Sí, muchas gracias a Frédéric Amat, gran pintor y gran conocedor de México. Vivió en Oaxaca, amigo de Octavio Paz, Francisco Toledo, algunos de nuestros principales artistas. Es un orgullo tenerlo aquí, ¿no? Y a Estela, su esposa, diseñadora magnífica, paisana mía. Qué gusto. No, pues sí, hay un profesor en la novela, de estos profesores que nunca dejan de enseñarte y que tienen frases para todo, ¿no? Entonces que de pronto dice: el cine mexicano es rencor con palomitas, ¿no? Y el rencor ha jugado un papel muy importante en la vida cultural mexicana y en la vida política. Pedro Páramo, el gran cacique de la novela de Juan Rulfo, es descrito como un rencor vivo, ¿no? Y el rencor, también lo dice, se dice en la novela, es una manera mexicana de tener buena memoria, ¿no? Porque te acuerdas de las cosas porque alguien te agravió, alguien te hizo daño. Entonces, yo no me acuerdo. Sí, no, hombre, ¿cómo no me voy a acordar de él? ¿No? Si me debe 10 pesos desde no sé cuándo, ¿no? Y estas cosas, ¿no? Que es así, ¿no? Y bueno, yo recuerdo un amigo entró a Alcohólicos Anónimos, ¿no? Y en Alcohólicos Anónimos hay distintos pasos, y no sé cuál es, pero digamos el paso 8 consiste en pedirle perdón a todas las personas a las que alguna vez agraviaste, ¿no? Y él me había robado a mí un disco de rock, ¿no? Un disco de Led Zeppelin. Y entonces empezó a pedirle perdón a sus amigos. Yo me quedé esperando el momento en que me pidiera perdón por el... Y entonces ahí me di cuenta de que yo era rencoroso, porque yo ya había olvidado todo, ¿no? No me importaba ese disco, lo había vuelto a comprar, ¿no? Y todo. Pero en el momento en que él empezó a pedir disculpas, yo me dispuse a esperarlas. Y nunca llegó a mí, ¿no? Y entonces afloraba mi rencor y dije, pues... Y ahí pensé en esto, ¿no? Es una manera muy, muy mexicana de tener buena memoria, ¿no? Entonces, bueno, forma parte también de las idiosincrasias de la novela, ¿no? Las frases que va diciendo que es como tantos críticos de cine, es alguien que en el fondo parece que odia al cine, ¿no? Aquí tenemos alguno. Que no les satisface casi nada y que lo que le gusta es una época de oro ya distante, ¿no? Pero tiene frases que a mí me parecen muy epigramáticas y que ilustran mucho, y una de ellas tiene que ver con eso, ¿no? Con las rencillas, los rencores, que provienen de una sociedad, la mexicana, muy estratificada, porque yo creo que el rencor se fomenta en lugares muy discriminatorios, en donde hay siempre sitios donde puedes estar fuera de lugar y donde eres maltratado, ¿no? Y la sociedad mexicana sigue teniendo tratos muy barrocos, ¿no? Un personaje dice también en la novela, que es una comparación un poco osada, ¿no? Pero un personaje dice, bueno, España es una monarquía, pero la mayoría de la gente te habla de tú, los tratos sociales no son monárquicos, o sea, tú entras a una farmacia y no sientes que estás en una sucursal del palacio, ¿no? En cambio, México hace mucho que no es un virreinato y casi todos los tratos sociales son virreinales. Entras a una farmacia y hay un monarca ausente, un príncipe influyente, un mozo maltratado, un plebeyo miserable. O sea, toda la estructura de la lógica social de la farmacia es virreinal, y cualquier lugar reproduce estos usos, ¿no? Y la cultura mexicana es así. En una revista mexicana hay un rey, hay príncipes, todo es muy cortesano en México. Y es curioso porque el virreinato ya no existe más que en nuestro trato. De hecho, a propósito de eso, esto es lo comentario en la entrevista, ¿no? Afirmas, ¿no? Que, o sea, México se ha independizado de España. España no da la impresión, ¿no? Decías, ¿no? No da la impresión de vivir una monarquía, pero México no se ha independizado del BBVA. Exacto, sí. Que es muy... Sí, porque nosotros hace tiempo se cumplieron varios centenarios de independencias de México, y mientras se cumplían de independencias de España, mientras se cumplían esos centenarios,
la liga de fútbol que articula a todo el continente, que es la Liga Libertadores, ¿no? En honor de los próceres de la independencia, es patrocinada por el Banco Santander. Entonces se llama la Liga Santander Libertadores, ¿no? Entonces ese es el grado de independencia de América Latina, ¿no? Que se independizó de la corona, pero no de los bancos o de muchas otras cosas. Sí. Pues muy bien, sí, adelante. Por allá. No, te oímos magníficamente. En el vídeo no. Bueno, ahora sí me escuchan todos. ¿Qué tal, Juan? Un saludo. Muchas gracias por estar acá. Yo soy Roberto. Nos conocemos, que soy actor de la obra de Conferencia sobre la lluvia, ¿cómo no? Roberto la representó en Italia, en el Teatro Alfieri, en Florencia, en italiano. O sea que mucho mérito. Es actor mexicano, pero que actúa tanto en Barcelona como en Italia. Es correcto. Sí, yo te quería preguntar sobre el cine. Por un momento a lo mejor salimos un poquito del tema, pero a mí me llama la atención que es algo recurrente en ti. Yo te conozco, en algunas ocasiones hemos charlado, y es normal que las referencias del cine salgan en muchas de tus charlas conmigo o en las conferencias que me ha tocado escucharte. Y esta novela parece que también tiene una referencia muy clara con este personaje. Y otro libro también, un cuento de una compilación de libros que me pasaste sobre un mariachi mexicano que le quieren hacer una película, que también de hecho es un cineasta de acá, y que también yo también recomiendo bastante este cuento de esta compilación. Tú, en lo personal, bueno, tú no eres cineasta, has trabajado, yo sé que has hecho guiones, has hecho obras de teatro, pero ¿qué relación tú tienes personal con el cine? O sea, sé que va a seguir recurrente, sé que tienes amigos cineastas, pero en tu propia opinión, ¿por qué vas a seguir recurriendo al cine? ¿Por qué es importante para ti el cine? Muchas gracias, Roberto. Mira, a ver, en ocasiones cuando yo hablo y hago a veces referencias a películas también para que me entiendan más fácilmente, porque la gente muchas veces conecta más con referencias a películas que con referencias a novelas que probablemente las personas no han leído, pero más allá de esta necesidad expositiva para la que el cine es muy útil, sí es algo que me ha interesado bastante. Yo empecé viendo películas gracias a un sacerdote que fue muy amigo de Luis Buñuel, Fray Julián Pablos, un dominico extraordinario que murió hace poco. Como ustedes saben, Luis Buñuel no solamente era ateo, era hereje, ¿no? Pero ¿de qué le sirve a un hereje, a un comecuras, serlo si no se pelea con alguien? Entonces, uno de sus mejores amigos, probablemente el mejor, era un sacerdote, Fray Julián Pablo, que incluso se dice que tiene sus cenizas o que tuvo sus cenizas y todo esto. Él mismo era pintor, era cineasta, ¿no? Era una persona maravillosa y fundó en México el mejor cineclub que hemos tenido. Entonces los dominicos tenían un cineclub extraordinario al sur de la Ciudad de México, y ahí conocimos a Fellini, Visconti, Antonioni, el joven Bertolucci, Godard, en fin, todos los cineastas de aquella época. Y a mí me apasionó el cine, me gusta muchísimo, y leí muchos libros sobre cine, ¿no? Las ideas de Pasolini sobre el cine de poesía y el cine de prosa, todo eso, las discusiones de Robert Bresson sobre la necesidad de filmar sin traicionar la realidad. Y en algún momento pensé en hacer cine. Vi que había una escuela en Chinechita, no sé si la misma donde estudió fugazmente Gabriel García Márquez un tiempo, y aprendí, bueno, me metí a cursos de italiano en la Academia Dante Alighieri, todo esto como a los 18, 19 años, ¿no? Y entonces pensaba yo en hacer cosas relacionadas con el cine, no tanto en dirigir, sino en escribir para el cine, ¿no? Lo cual hubiera sido un camino muy tortuoso, porque lo descubrí después haciendo guiones ya desde la literatura. Pero nunca fui a esa escuela, resultó que parece que difícil la inscripción y muy cara, en fin, no pude hacerlo. Y es una de esas vocaciones canceladas en la vida. Y una de las ventajas de la literatura es que te permite llevar vidas que podrías haber llevado. Otra carrera que en algún momento pensé en estudiar fue la de medicina, que me atraía muchísimo. Y bueno, muchos años después escribí una novela ubicada en un
hospital, bueno, inspirada, por cierto, en la clínica Barraquer, porque Sí. de aquí de Barcelona, porque se ubica en un hospital de la vista. Es una novela de oftalmólogos, ¿no? El disparo de Argón, y bueno, ahí pude llevar de manera vicaria la vida médica que no pude llevar en la realidad. Entonces el cine siempre ha estado cerca. Debo decir que hoy en día me interesa menos el cine, o sea, no tengo tantos ídolos como los que tuve antes. Sigue habiendo algunos cineastas que me gustan, pero echo un poco en falta esa época en donde un cineclub era una gruta de las revelaciones, ¿no? Donde se iba a estrenar una nueva película de Bergman y todos estábamos temblando de emoción para poder verla, y ese sentido casi ritual que llegó a tener el cine y que hoy en día evidentemente pues se ha perdido en la mayoría de los espacios, y las salas pues ya están ¿Y casi sigues todas vacías. yendo al cine o eres de esos que ya tiene todas las plataformas en casa para ver No, cine? me gusta mucho la sala, me gusta mucho la oscuridad, la pantalla grande, el buen sonido, ¿no? Estoy sordo de un oído, entonces el buen sonido me ayuda mucho, y en cambio en la televisión de pronto no distingo bien los planos de sonido, pero bueno, pero nos hemos acostumbrado ya a ver películas en todas las dimensiones, y yo creo que hay películas que ya están hechas para verse mejor en televisión que en la pantalla, ¿no? Bueno, todas las series de televisión, por ejemplo, algunas muy buenas, no todas, la mayoría no me parecen muy buenas, pero en fin, y bueno, y ahora ya rematando la pregunta de Roberto, después de tanto despotricar contra los guiones por avatares del destino que no da tiempo de contar, estoy escribiendo una serie. ¿Sí? Entonces, sí, masoquismo también. Masoquismo. Sí. Antes citabas a Buñuel. Buñuel era aquel, dice, yo soy ateo gracias a Dios. Exactamente, sí. No, y es un cineasta profundamente religioso. Lo que pasa es que es un cineasta que se opone a las jerarquías y las burocracias eclesiásticas, ¿no? Pero Simón del Desierto, por ejemplo, es una película religiosa, sí. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. En los años 90 tuve aquí en Barcelona el restaurante México Lindo, que era en esos momentos uno de los mejores o el mejor prácticamente en Barcelona y en media España. Y me llegaron unos narcos de Guadalajara ofreciéndome comprarlo. Yo no lo tenía en venta porque ganaba un chingo, bueno, bastante lana en esos momentos y no me interesaba venderlo, pero me decían, estaban ellos 15 días de vacaciones, iban casi cada noche a cenar ahí, a comer, y me decían, órale, mano, tú pon el precio y ahí tienes el cheque. Digo, no, que no me interesa, estoy ganando bastante lana, pues para que te retires ya, que no me interesa. Me refiero a que lo que mencionabas en la ética del dinero, del lavado de dinero, las lavadoras que funcionan en el cine, en la literatura y tal, el aceptar dinero, ya sea de narcos o de quien no sabes quién es, pero vende atunes o lo que sea, pero quiere financiar para lavar, y tú como autor o como literato, como cineasta, eres consciente de que este tipo te está comprando, eso condiciona el resultado de tu novela, de tu película, pero aparte de ello, de tu ética personal. Claro. De tu ética, porque ya no te da la libertad de escribir con ética o de filmar con ética. Yo sí hubiera aceptado comprarle a esos narcos el restaurante porque me decían, no, tú seguirás siendo el director y la chingada. Digo, pero luego me vas a decir que no haga guacamole porque no te gusta, o que no haga enchiladas. O sea, vas a condicionarme o vas a decirme la línea que voy a llevar. Entonces, a eso me refiero, a la conciencia, a la ética del autor, del director, del cineasta, del literato. Claro, eso es muy importante. Porque, a ver, el dinero ilícito, el dinero que se gana con el delito, con la venta de drogas, etcétera, no sirve de nada si no se puede usar. O sea, ¿para qué sirve vender armas o vender droga si no puedes usar ese dinero? Para usarlo, ese dinero ilícito se tiene que volver aparentemente lícito. Entonces tiene que entrar a negocios, que son negocios establecidos, y hay negocios que favorecen mucho a ellos. Uno de ellos son los restaurantes, especialmente en México de mariscos, ¿no? Hay muchos, ¿no? El deporte, la hotelería, en fin, hay muchos tipos de negocios donde se invierte, sobre todo negocios donde las contabilidades
pueden ser Variables. Exactamente, variables, ¿no? Que pueden ser desde las peluquerías, tienen contabilidad variable, que es algo una manera modesta, ¿no? Desde las peluquerías hasta las superproducciones de cine, pasando por los equipos de fútbol, en fin, todas estas cosas. Y efectivamente, como usted bien dice, el gran problema es que muchas veces ellos llegan ofreciendo una cantidad que la gente no es capaz de rechazar, ¿no? Lo mismo que decíamos del mundo editorial, ¿no? Que Sí, de sí. pronto alguien dice, pues yo sé que este tipo anda metido en malos pasos, pero me ofrece mucho dinero. Nunca mejor dicho. Exactamente, lo de malos pasos. Y entonces, ese es el problema. Ahora bien, en el caso de usted que con integridad lo rechazó, y llama, la anécdota es muy interesante, porque dice hasta dónde llegan los tentáculos del narcotráfico, ¿no? A mí una vez aquí en el bar Bauma llegaron unos narcos gallegos y creyeron que yo era colombiano. Y entonces me invitaron a cenar con ellos, pero me invitaron a cenar con ellos porque en realidad yo estaba hablando con una chica, una editora, que les pareció suficientemente guapa ella para invitarme a mí, ¿no? Entonces, y yo dije, no, aquí como digamos que sí, aunque sea por curiosidad literaria, no sé en qué va a acabar esto. Y naturalmente, bueno, dijimos que no, etcétera, pero fue aquí en un bar de Barcelona. El caso es que los tentáculos están muy extendidos, ¿no? Sabemos que en la costa gallega hubo mucho narcotráfico, y eso es revelador de la anécdota, pero también la capacidad de decir que no. La capacidad de decir que no por una razón ética, que eso pues enaltece a usted, desde luego, pero también porque hay lugares donde se puede decir que no. Y el gran problema de muchas zonas del narcotráfico es que si dices que no, te matan, ¿no? Entonces hay muchísimas personas que por supervivencia, por seguir ahí, no les queda más, y el Estado se ha retirado. Entonces lo que ha pasado es que grandes zonas del país son controladas de manera tributaria por narcotraficantes, e incluso hay cárteles y subcárteles. Por ejemplo, todo el Golfo de México es controlado por un cártel que se llama Los Zetas, y ese es un cártel que tiene una estructura tributaria. Ellos no delinquen de manera directa, sino que le piden a otros narcos que hagan ese trabajo y les lleven una renta, ¿no? Entonces los otros son los que secuestran, los que cobran y todo, y hay que pagarles derecho de suelo, como decimos en México. En Colombia se usaba mucho la expresión la vacuna, ¿no? Entonces, para seguir trabajando te tenías que vacunar, fíjense, nada más antes de la pandemia se usaba eso, la vacuna. Y esa vacuna era darle dinero al narcotráfico, ¿no? Entonces, desgraciadamente hay sociedades tan descompuestas donde el que dice que no, lo matan, ¿no? Bueno, eso le pasa en Italia con la mafia, ¿no? En ciudades Exactamente. como Nápoles, donde... En Nápoles con la camorra, sí. Y en el Exacto, País sí. Vasco. No, eso pasa. Por ejemplo, ahora que hubo cambio de gobierno en un estado en México, en Guerrero, ¿no? Y al propietario de una discoteca se la incendiaron. Y aparentemente, según todas las investigaciones, gente que lo conoce, yo conozco gente que lo conoce, él no estaba metido en nada grave, simplemente es como un aviso. Un aviso, cambia el gobierno, si el gobierno no pacta con nosotros como el anterior gobierno, vamos a quemar todo lo necesario. Y él fue la víctima del primer incendio. Bueno. Sí, en fin. Oigan, pues creo que ya estamos en horario. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Moltes gracias.